Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del aparato urinario, su composición, fisiología y sus estructuras principales. El aparato urinario, primero vamos a empezar a hablar de su fisiología. Es el conjunto de órganos que participan desde la formación de la orina hasta su eliminación del organismo. La orina almacenada en la vejiga finalmente se elimina por los órganos restantes del sistema urinario. Se encarga de conservar la constante alcalinidad y la composición química de la sangre. Además, está formado por un conjunto de órganos, entre ellos los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Mantiene la homeostasis del organismo, para lo cual los riñones desintoxican la sangre y eliminan los desechos. También regula el volumen corporal de agua, el equilibrio ácido-básico y la concentración electrolítica de los líquidos corporales. Controla el equilibrio del calcio a través del metabolismo de la vitamina D, regula la presión sanguínea y estimula la producción de eritrocitos. Entonces vamos a ir viendo cada una de los órganos que integran el sistema urinario. Tenemos que los principales órganos del aparato urinario son 4: los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a empezar con el órgano más importante, que son los riñones. Los riñones se localizan en posición petroperitoneal a ambos lados de la columna vertebral, a nivel de la última vértebra torácica y de las dos primeras lumbares. El derecho se sitúa algo más abajo que el izquierdo, debido al desplazamiento de este por el hígado. Se encuentran fijados por la fascia renal de tejido conectivo a las estructuras circundantes que nos ayudan a mantener su posición. Los riñones tienen forma de frijol, como podemos ver en esta imagen. En el adulto normal miden 11 centímetros de longitud, 2.5 de espesor y 5 centímetros de ancho. Pesan de 113 a 170 gramos. Cada riñón contiene miles de nefronas. La nefrona es esta parte de la derecha. Bueno, está aquí y aquí está maximizada, que son terminaciones sanguíneas encargadas de filtrar la sangre y producir orina. Realizan varias funciones, todas ellas vitales para el organismo. Entonces aquí tenemos como tal el riñón, que está formado por la arteria renal, la vena renal, la pelvis renal, y aquí sale el uréter, que vamos a verlo más adelante. Cada uno de estos riñones está formado, tiene miles de nefronas, y la nefrona a su vez está conformada por un glomérulo, un asa de Henle, un conducto de Bellini, un túbulo recolector, un túbulo contorneado distal y un túbulo contorneado proximal. Ahorita vamos a ver a detalle qué es lo que hacen las nefronas en el organismo. Los riñones. ¿Cuál es la función de los riñones? Los riñones tienen 3 funciones básicas. La primera de ellas es la filtración. Este esquema nos va a ir ayudando a revisar cómo suceden cada una de las funciones que desempeñan los riñones. Entonces, la primera es la filtración. La filtración es, los riñones van a filtrar las sustancias de desecho de la sangre, así como agua, iones y glucosa. Pasan del glomérulo hacia los túbulos. Entonces, aquí está el primer paso, que es la filtración. Este es los capilares glomerulares, y entonces el paso 1, aquí tenemos la filtración. Este glomérulo lo que va a hacer es filtrar la sangre, el agua, los iones, la glucosa, y va a pasar después hacia los túbulos. Entonces, el primer paso, digamos que está en esta parte. Se inicia desde que la sangre entra en el glomérulo debido a la alta presión que se ejerce a través de la arteriola aferente. Entonces, empieza por esta parte, por la arteriola aferente, y baja hacia el glomérulo. Esta presión capilar glomerular se antagoniza por la presión osmótica coloidal. Mediante esta presión, los líquidos y algunos solutos de bajo peso molecular pasan a través de los poros, que se encuentran en las paredes de los capilares hacia la cápsula de Brodmann.
El filtrado glomerular es similar al plasma y no contiene normalmente ni proteínas ni eritrocitos. Después tenemos la función de reabsorción. La reabsorción del sistema tubular es selectiva, lo que permite que algunas sustancias útiles, tales como las proteínas plasmáticas pequeñas, los aminoácidos, la glucosa, las hormonas y las vitaminas, no se pierdan. Entonces, aquí está el segundo paso. Aquí ocurre la reabsorción en esta parte. Y la reabsorción tubular se logra por mecanismos de dos tipos, un transporte activo y un transporte pasivo. El transporte activo requiere de energía para el movimiento de las sustancias hacia un mayor gradiente. Entonces, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, los fosfatos y los aminoácidos son transportados por este transporte activo. Y el transporte pasivo, este mecanismo no requiere de energía, pues las sustancias se transportan a favor del gradiente de concentración, por ejemplo, el agua, el cloro, algunos bicarbonatos y los fosfatos. Y por último, tenemos la secreción. Entonces, la excreción, las sustancias que no se absorben se envían a los túbulos colectores, como el caso de la urea, la creatinina, el potasio, el hidrógeno, el amonio, el ácido úrico, entre otros. Estas sustancias se eliminan a través de la formación de orina por el sistema urinario. Solamente se excretan en forma de orina de 1 a 1.5 litros de filtrado. La secreción tubular ocurre cuando diferentes sustancias se mueven por transporte activo o difusión pasiva de la sangre peritubular a través del epitelio tubular hacia la luz. Entonces, podemos decir que la excreción es igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. Y bueno, finalmente, la excreción es la última parte del esquema, la parte amarilla. Ahora vamos con el siguiente órgano que forma parte del sistema urinario, los uréteres. Son dos conductos de unos 25 a 30 centímetros de largo que salen de cada riñón y sirven para transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Comienza en la pelvis renal y sigue una trayectoria descendente. Portan la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Tienen una longitud aproximada de 30 centímetros y el recorrido infraparietal sirve de válvula con mecanismos de contracción y relajación. Estos dos conductos o uréteres van a desembocar en el trígono vesical situado en la cara posterior de la vejiga urinaria. Como podemos ver aquí en el esquema, estos son los uréteres que salen de los riñones y que bajan hasta la vejiga. Después tenemos la vejiga, que es la última parte del sistema, bueno, la penúltima parte del sistema urinario que está aquí, y es un órgano muscular hueco que sirve como receptáculo de la orina con capacidad de 400 a 500 mililitros. Cuando se encuentra vacía queda situada por detrás de la sínfisis del pubis, por lo que es en gran parte un órgano pélvico. Su estructura influye el fundus, el ápice, el cuerpo, los orificios uretrales y el cuello o esfínter interno. En el hombre la vejiga está relacionada por detrás con las vesículas seminales, los conductos deferentes, los uréteres y el recto. En la mujer el útero y la vagina se hallan interpuestos entre la vejiga y el recto. Y por último tenemos la uretra, que la uretra está aquí abajo, es la última parte del sistema urinario. Entonces la uretra es un conducto hueco que transporta la orina desde la vejiga para su excreción. En la mujer adulta la uretra mide de 3.5 a 4 centímetros de longitud y 8 milímetros de diámetro. Aproximadamente es algo curva y está situada por debajo de la sínfisis del pubis y por delante de la vagina. Se localiza cerca de los orificios anal y vaginal. En el hombre la uretra mide 18 centímetros de longitud aproximadamente y se extiende desde la vejiga hasta su orificio externo, situado en el glande del pene. La uretra sirve para la excreción de orina y para la conducción del semen vertido en ella a través del conducto eyaculador. Dadas las formaciones que atraviesa durante su recorrido, sus porciones se denominan
prostática, membranosa y esponjosa. Finalmente tenemos la formación de la orina, cómo se hace. La orina es producida en los riñones. Entonces la orina se produce acá arriba, llega hasta la vejiga urinaria a través de los uréteres. Entonces va a hacer todo este recorrido. La orina se almacena en la vejiga y finalmente es expulsada por la uretra, último conducto del sistema urinario mediante el mecanismo de ficción. Entonces podemos decir que la sangre llega a la nefrona. En la nefrona ocurre la filtración. Aquí ocurre la filtración en los capilares del glomérulo. Pasa de todo el líquido filtrado, reabsorción de sustancias útiles y finalmente la secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado. Bueno, esto es todo acerca del sistema urinario. Gracias.